La información. Hay algunas enfermedades que ya se consideraban completamente erradicadas de este planeta, de esta Tierra, pero resulta que ahora han vuelto a emerger, como platicábamos hace algunos meses del sarampión. Y esto se cree que se ha atribuido la causa de que hayan vuelto a relucir, a que estemos lidiando con este tipo de situaciones, que estemos enfrentando este tipo de enfermedades. Resulta ser que se le atribuye la causa a los grupos antivacunas, porque precisamente es por eso que los niños o las personas se han contagiado más de estas enfermedades y bueno, se traspasan muy rápido y por eso se hacen virales. Y otra vez tenemos el problema de estas enfermedades. Así que quisimos hacer un panel muy interesante con el tema de la importancia de la vacunación. Para empezar, ¿qué es la vacunación? Hay que definir ese concepto para que quede bien claro y ya partiendo de ahí, entonces podemos encuadrar o delinear todas aquellas situaciones o variables que se desprenden de este tema tan importante para la familia, para la comunidad, para todos, adultos, niños, sobre todo los adultos mayores y los bebés, los niños pequeños que son los más susceptibles. Así que invitamos al doctor Kiber González, reumatólogo. Él ya ha estado con nosotros en diferentes ocasiones, al igual que la doctora Diana Gómez, pediatra neonatóloga. Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también nos acompaña una invitada especial, la doctora Cintia Peña. Ella es infectóloga, así que bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación también. Esperemos que sea de utilidad este espacio. Sí, seguramente que sí. Aquí la idea es generar información y compartirla, porque de nada sirve generarla y quedárnosla nosotros mismos, ¿no? Así. Exacto. Entonces, me gustaría definir el sistema de vacunación. O sea, ¿qué es esto? Bueno, el vacunar significa cuando yo administro en el cuerpo humano una partícula de algún virus o de alguna bacteria para que mi cuerpo la reconozca, forme anticuerpos o lo que le llamamos defensas contra ese microorganismo que yo quiero combatir, para que cuando yo me lo tope, yo ya tenga la protección y no cause enfermedad, o si llega a entrar, no cause entonces las complicaciones, yo me pueda defender mucho mejor de ese microorganismo y de esa forma pues mi salud se preserve de una mejor manera que si yo me lo enfrento de primera vez al bicho y me causa a lo mejor alguna complicación o llego al hospital a consecuencia de la enfermedad. A eso es básicamente el principio de la vacunación. Ahora, se lleva un sistema, o sea, digamos que para graficar un cuadrito, que eso lo administra quién, gobierno, el Estado. Así es. Bueno, a nivel internacional todos los países llevan lo que es un esquema de vacunación. El esquema de vacunación es yo como país qué vacunas voy a sugerir a mi pueblo para administrar. Eso dependiendo, muchas veces depende de las enfermedades a las que yo me suelo enfrentar. O sea, saber yo en México, por ejemplo, qué enfermedades tengo, cuáles son vacunas que se benefician a mi población. Y pues obviamente también interviene a cierta parte la cuestión de fondos federales, ¿verdad? Entonces, como habrá países de muy alto recurso que incluyen prácticamente todas las vacunas, a como habrá países a lo mejor que incluyen las más indispensables, por así decirlo. México, ¿cómo está en el tema del esquema? Pues México va bastante bien en el aspecto de que tiene una muy buena cobertura. Realmente las vacunas, la cartilla de vacunación de los niños tiene la mayoría de las vacunas, pero obviamente todavía no tenemos todas. Y también difiere de otros países precisamente porque tenemos nuestra propia epidemiología en cuanto a las enfermedades. O sea, hay países que no tienen unas enfermedades que nosotros sí tenemos y al revés. Entonces, en la cartilla tenemos ahora sí que la cartilla de Secretaría de Salud, que es la que todos vamos y que nos las ponen gratuitamente, y también tenemos otra parte que son las vacunas recomendadas por los pediatras y por los infectólogos, que esas no las ha incluido Secretaría de Salud por diversas cuestiones, como ya comentaba la doctora Cintia Peña. A veces son cuestiones pues monetarias, administrativas, varias otras cosas, pero eso no significa que no nos la tenemos que poner. O sea, realmente si tienes una vacuna para protegerte contra una enfermedad grave que puede causar la muerte o secuelas como parálisis cerebral o algunas otras alteraciones muy importantes, entonces lo ideal es vacunarnos para no padecer este tipo de enfermedades y prevenirlas, ¿no?
Y hay, por ejemplo, algunas vacunas que es de las que siempre hay como también mucha pregunta y controversia, es la BCG, que es la que todos nos dejamos en el brazo, la marca. En Estados Unidos, como su epidemiología comenta que no tienen tuberculosis, pues ellos consideran no ponerla a su población. Pero en México hay mucha tuberculosis. Entonces, esta vacuna se pone en los niños y lo que trata de prevenir no es la tuberculosis del adulto, sino la tuberculosis en el niño, que causa meningitis, que es una infección en el cerebro que puede causar la muerte o daño cerebral muy importante en un niño previamente sano. Entonces es muy importante que nos la pongamos, porque hay veces que no nos la queremos poner o no la queremos poner a los hijos, porque es que en Estados Unidos ya no la ponen, yo porque la tengo que poner. Pero tenemos que situarnos en el lugar donde estamos nosotros. Estamos viendo en México, tu niño está expuesto a eso, y la verdad es súper triste que un niño se enferme de algo así. Pero esta vacuna de tuberculosis, es que yo he escuchado que les hacen como una prueba, si has estado en contacto, si le sale, o sea, si has estado en contacto con este tipo de virus o este tipo de enfermedad, si le sale positivo, entonces se las aplican y si no, no. Aquí la idea... Realmente eso, bueno, la vacuna BCG en México está recomendada siempre. Siempre desde o sea, el estés en nacimiento. contacto, no estés en Exactamente. contacto con O sea, el virus. como bien lo dijo la doctora Diana, hay en otros países como por ejemplo Estados Unidos, ahí te dicen que únicamente si el niño vive o va a viajar a algún lugar donde hay una alta endemicidad, o sea, una alta prevalencia o una gran cantidad de casos de tuberculosis, se la apliquen, nada más. Estados Unidos no la aplica de rutina, pero nosotros, México, somos un país en el que no estamos ni cerquita de erradicar tuberculosis. Es un problema realmente muy grande en todos los estados. Entonces, por eso México seguimos con la recomendación de la vacuna desde el nacimiento, porque nosotros somos un país donde tenemos mucha tuberculosis. Entonces, hacer las pruebas realmente no dan un beneficio y no es necesario porque nosotros vivimos en un país donde desde el inicio, donde desde los pequeñitos están en riesgo de contraer tuberculosis. La vacuna, digo, entre paréntesis, no es una vacuna diseñada para que al adulto no le dé tuberculosis o para que al niño no le dé tuberculosis. Está diseñada, o bueno, el objetivo es prevenir casos de tuberculosis graves o diseminadas, principalmente meningias, cuando la tuberculosis no nada más se queda en pulmón, se va al cerebro y eso sucede muy frecuentemente en los recién nacidos o en los niños pequeños que no tienen un sistema de defensas maduro. Entonces, si a ellos le llega a dar tuberculosis, se va a diseminar y pues obviamente eso son enfermedades que pueden causar la muerte. Entonces, la tuberculosis desde el nacimiento está encaminada para prevenir esos casos. Ya una vez que el niño pasa a los 6 años, los 10 años, ahí pues bueno, la recomendación de la vacuna ya realmente pierde peso, pues porque ya el objetivo era, cuando era recién nacido, no se podía defender, evitar tuberculosis meningia. No es una vacuna que yo me pueda poner, por ejemplo, para que a mí no me dé tuberculosis. En los adultos ya no está recomendado. Eso era lo que iba. Hay una edad en la que, por ejemplo, si tengo un niño, vamos a decir, de 5 o 7 años que no le pusieron la vacuna, ¿todavía es tiempo? ¿Esa vacuna precisamente? No, como ya comentaba la doctora Cintia Peña, o sea, realmente los niños tienen su sistema de defensa más disminuido o menos eficaz, entonces en menores de 7 años es cuando se aplica la vacuna. Ya después de 7 años, pues si tuviste la suerte de que no te dio tuberculosis, pues ya no tiene caso, qué suerte, pero la verdad, todos al nacimiento se tienen que poner esta vacuna porque en México todos estamos en contacto, no importa qué nivel socioeconómico tengas, no importa dónde vivas, si vives en México, ya estás expuesto. Y no importa que no seas adulto todavía, o sea, si eres niño o adolescente, igual ya no costea o ya no vale la pena que te la pongan. De hecho, las pruebas que tú comentabas sirven para saber a quién le vamos a dar tratamiento. Eso es importante, porque las pruebas que comentas que se hacen en el bracito, se llaman intradermorreacciones. Como todos hemos estado expuestos a la tuberculosis, todos vamos a tener esas pruebas positivas. ¿Ok? Entonces, hay que ver la situación del paciente, si va a recibir un tratamiento, si es un trabajador de salud, si es un paciente que está embarazada. Entonces, hay que ver su situación alrededor para ver si ese paciente requiere algún tratamiento, aunque no tenga la tuberculosis como tal, la enfermedad, pero que sea portador. En ocasiones hay necesidad de dar tratamiento para evitar que ser portador de la enfermedad no evolucione a que tengas un cuadro florido de la enfermedad. Lo digo porque en el caso de los pacientes con enfermedades reumáticas,
nosotros sometemos al paciente a veces a medicamentos que pueden alterar el sistema de la función de las defensas. Entonces, al momento de hacer esto, si el paciente ya es portador de tuberculosis, la tuberculosis pudiera prenderse. Entonces, este paciente es el que tengo que hacer las pruebas para ver qué tan expuesto ha estado a la tuberculosis. Y si está expuesto a la tuberculosis, es cuando lo mando con la doctora Cintia, y la doctora Cintia comenta, y ella comienza el tratamiento de una tuberculosis que le llamamos tuberculosis latente. El paciente no tiene síntomas, es un paciente que nada más es portador. Bien. Ya es momento de hacer una pausa. Quise hacer un énfasis en esta vacuna de la tuberculosis, que es la BCG. Ese es el nombre médico, porque esa es la que en algunos hospitales, al menos privados, me ha tocado escuchar que depende, a veces la aplican y a veces no. Entonces, como ciudadanos a veces no sabemos qué hacer, porque las demás pues son obligadas, vienen en el esquema y eso no hay opción, o sea, es sí o sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el tema de vacunación. Nos escuchamos por la 96.5 Dominio FM Radio, esto es Así Somos. Recuerda que nos puedes sintonizar completamente en vivo en Facebook, en la página de Facebook nos encuentras como Dominio Medios y estamos platicando y compartiendo esta cabina con especialistas en temas de medicina para hablar de la importancia de lo que es vacunación, de este esquema de vacunación que nos piden en México y que cada país designa y diseña su propio esquema. Es importante, creo, seguirlo porque, por ejemplo, pudiéramos mencionar, que estábamos hablando fuera del aire, algunas enfermedades que nos inquietan, nos preocupan. Hace algunos meses fue el tema del sarampión, que se dieron algunos casos en Nueva York, que porque una persona lo había traído de algún otro lugar, y entonces se empezó a esparcir en los niños que no estaban vacunados, porque había algunas mamás que por efectos secundarios preferían no hacerlo. Resulta ser que de pronto se empezó a hacer un gran contagio entre todos y tuvieron que hasta cerrar escuelas para evitar el tema de una epidemia. Y también hace algunos días en los noticieros, en los diferentes noticieros, en el noticiero de esta estación de radio también se ha estado compartiendo esa noticia acerca del ébola en la República del Congo. Y aquí yo le preguntaba a la infectóloga, o sea, ¿por qué de pronto sale esta noticia? Y me contestabas que en el Congo ya siempre ha habido, pero el tema es que se salió. Así es. O sea, hay lugares en el continente africano donde sabemos que ahí es donde normalmente circula el virus, pero una vez que traspasa esas fronteras, sabemos que es una infección que puede llegar a otros países fácilmente. Por ejemplo, el caso por el que se emitió la alerta epidemiológica hace unos días fue porque un sacerdote viajó de la República del Congo hacia otro lugar. Entonces, el sacerdote falleció por ébola y el problema aquí es que todas las personas que estuvieron en contacto con él, por ejemplo, el vuelo, las personas que iban dentro del vuelo, el piloto, todos los de cabina, o sea, son personas que estuvieron en riesgo de contagiarse. Entonces, son personas que iban a otros destinos probablemente y que pueden ir a esparcir la enfermedad. Entonces, en ese momento es cuando se emite la alerta epidemiológica de, ¿sabes qué? Tuve este caso fuera de la República y tengo contactos que no sé dónde están todavía y los estamos localizando para ver si desarrollan síntomas. Todos esos contactos del avión o sea, lo que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud era buscarlos, localizarlos y vigilarlos, como quien dice, casi ponerlos en cuarentena para ver que no desarrollen síntomas. Porque si no, ¿qué pasaría? O sea, si no se atiende esa contingencia. Lo que pasa es que ébola es una infección que es altamente contagiosa. O sea, eso se puede transmitir por contacto directo con fluidos corporales, con secreciones. Si me tocó la nariz y tocó una superfus, sí. Exactamente. O sea, todo ese tipo de líquidos puede transmitir la enfermedad. Entonces, de esa manera yo puedo haberme contagiado y en lo que empiezan los síntomas, pues yo ya me fui llevando el virus a otros lugares. Entonces, y además, bueno, el ébola es una infección viral que se caracteriza por tener una alta mortalidad. Entonces, es muy probable que cuando alguien se contagia de ébola y desarrolla una enfermedad, fallezca. Imagínate nada más, consecuencias graves. Y esto es niños, adolescentes, adultos, exactamente, o sea, a raza. O sea, exactamente. No es una preferencia de edad, a cualquier edad puede suceder. Ok, me gustaría dejar claro el trabajo de un infectólogo. Es enfermedades infecciosas. Así es. Para no complicarnos. Así es, hay infectólogos adultos e infectólogos pediatras, pero los infectólogos somos los especialistas en enfermedades infecciosas, bacterias, virus, hongos. De acuerdo. En el caso de Diana Gómez, que ella es pediatra neonatóloga, déjame te platico una
unos casos que me tocó conocer de 2 mamás, Ajá. fíjate, de 2 mamás, porque pues ustedes saben que uno en las clases de los niños, pues, Sí. esperándolos tienes que platicar, ¿no? Echarte el chal. Y resulta que esta mamá dijo que le había dado a su niño una especie de retraso parecido al autismo, pero no tenía el diagnóstico formal como tal, y ella aseguraba que era por reacción a la vacuna. Y nosotros le preguntábamos, ¿pero por qué? O sea, ¿en qué te basas? ¿Cómo puedes asegurar eso? Y dice, es que mi niño iba muy bien, por decirte, tenía un año y medio, ya tenía el desarrollo del lenguaje, algunas palabras, o sea, iba a la par del desarrollo. Y un día le fui a poner la vacuna que le tocaba, de pronto le dio mucha temperatura, ya sabes, 38, 39, 40, y no se le bajaba, y de ahí se le fue complicando, y de pronto le controlamos la temperatura y ya no, o sea, perdió esas habilidades, ya nunca tuvo ese desarrollo que ya había logrado O de sea, estar se a la fue para par. atrás, Ajá. por así decirlo. Eso decía ella. Y junto, en esa misma clase también había otra señora, otra mamá, que decía que su hijo no escuchaba y que había perdido la audición como efecto secundario de una vacuna. Entonces yo les voy a ser muy honesta. Si a ti como mamá vienen y te platican esos Historias de casos, terror. esos ejemplos, y que te dicen, a mí me pasó, a mí me tocó, y fue así y así porque le puse la vacuna y al día, a los 2 días, le sucedió esto. Entonces sí te asustas, sí generas ese miedo. Sí, bueno, es que la verdad hay mucho como mito, miedo y desinformación alrededor de las vacunas y, por ejemplo, específicamente con autismo. El problema con el autismo es que es una alteración en el desarrollo que todavía no está bien, no se encuentra cuáles son las causas. O sea, se conoce que es multifactorial, algunos dicen que tienen causas genéticas, otras que son causas en el ambiente, otras que hay un determinante pero no saben. Hay gente que inclusive dice es que la alimentación, bueno, en fin, hay muchas teorías. Y pues como siempre tienen que salir a relucir las vacunas. El problema del autismo es de que no hay una edad que tú digas ya. O sea, si al año todo bien, ya no tiene. Precisamente hay varias formas de que se presente el autismo. Desde el principio pueden tener un retraso en el desarrollo, que se puede ver desde los 6 o 7, 8 meses de edad, pero tienes que tener como mucho ojo para darte cuenta. Pero lo más común que puede pasar es que alrededor de los 2 años, el niño, justo como me lo comentas, va todo bien, y de repente un día ya casi no habla menos, no quiere jugar conmigo, no hace contacto visual, se deja de reír. Entonces parece que se ve para atrás. Pero el problema es que es tan sutil que si no lo llevas a tu control de niño sano, es difícil que te des cuenta. Y si pasa un desencadenante como la vacuna, que eso siempre te acuerdas de la vacuna, entonces dices, le puse la vacuna y se dejó de reír, pero realmente a lo mejor ya daba síntomas desde antes y no era la vacuna como tal. Entonces, y te digo, es muy difícil porque pasa más o menos en esa edad. O sea, justamente el año y medio, pues es una edad en la que nos podemos empezar a ir para atrás. Un niño que ya hablaba, porque al año y medio ya caminan, ya hablan, ya tienen más juego. Entonces se empiezan a ir para atrás y realmente no es que haya sido la vacuna. Y aquí algo que también está como muy arraigado es precisamente que los grupos antivacunas que empezaron, que han existido desde toda la vida, pero agarraron más auge, con una publicación que se hizo en el Lancet, que es una revista científica muy prestigiada. Reconocida. Un doctor que se apellida Wackenfield, que ya no es doctor, le quitaron su licencia. Fíjate, después de todo ese show. Publicó... Sí, había escuchado. Él era norteamericano, no, él es británico. Británico, entonces él publicó que la vacuna de triple viral, que es la del sarampión, estaba ligada al autismo. Y después de ahí, pues todo el mundo empezó a investigar porque es un boom, o sea, no puedes aventarte algo así. Y todo el mundo empezó a investigar, se dieron cuenta que pues nadie había encontrado los mismos resultados que él. Entonces ya cuando empiezan a checar ven que alguien le había pagado para hacer esa publicación fraudulenta. Entonces el Lancet se retracta, todos se retractan. Inclusive en el 2011 el Lancet dice, perdón, me equivoqué, está muy mal, hizo así de que... Una declaración, le quitaron la licencia, ya no es médico, ya no puede ejercer como médico, pero la semilla se sembró. Entonces como que se hizo el miedo y todo el mundo es autismo. O sea, entonces, si eso le aunas que dices, bueno, el niño estaba bien y de repente le puse la vacuna y de repente ya me dicen que puede tener un retraso en el desarrollo que a lo mejor no es autismo, pero sí está empezando a cambiar,
pues entonces sí está bien difícil. Y realmente no fue la vacuna. Y de hecho, hasta ahorita ningún estudio de los que se han hecho han encontrado una asociación entre el autismo y las vacunas. Y de hecho casi no hay una relación. No hay relación para nada. O sea, entonces sí está como bien difícil eso. Va mucho con el comportamiento humano, ¿no? También es como que la necesidad de encontrar un Una culpable. causa, un porqué, Sí. un qué está pasando. Y a veces nosotros como médicos a veces estamos acostumbrados a no siempre tener el momento exacto del debut, a no siempre tener la explicación, porque hay cosas que pues el cuerpo humano no lo conocemos Casi al 100%. siempre no hay una explicación. Entonces, porque a mí me dicen muy frecuentemente, ¿por qué me dio tal enfermedad? Digo, pues que mira, hay un componente así, y te sucedió. Sí. Pero quieren esta necesidad imperativa de buscar un culpable y un porqué. Necesito entender. Y algo que nosotros ya estamos acostumbrados mucho es que, pues bueno, no siempre tenemos la explicación al 100%, pues algo que nosotros como médicos ya estamos más acostumbrados a tener, a vivir con eso, pero un paciente, pues no tiene ese entrenamiento que nosotros tenemos, ¿no? O sea, claro que sí tenemos no me malinterpretes, tenemos una obligación y un entrenamiento para buscar el por qué siempre, pero no todo tiene una explicación muy clara. Entonces tenemos que vivir con eso. Y eso nos causa conflictos, porque los médicos tenemos ese entrenamiento de ser detectives, encontrar, hacer y diagnosticar y tratar. Y a veces no encontrar las cosas nos causa un conflicto, pero tenemos que aprender a vivir con eso, siempre y cuando el paciente le vaya, o estás haciendo lo mejor que le convenga al paciente, ¿no? O sea, ahora, Kiber, tú me mencionabas hace unos momentos que era bien importante que tus pacientes, por ejemplo, en reumatología, tuvieran sus esquemas cubiertos. ¿Por qué? O sea, porque en las enfermedades autoinmunes, que ya hemos platicado que es cuando tu sistema inmunológico monta un ataque contra ti mismo, como el lupus, artritis reumatoide, ya lo platicamos, hemos platicado varias de ellas ya, dermatomiositis, esclerosis sistémica, síndrome de antifosfolípidos, muchos. Okay. Lupus y artritis reumatoide han de ser como que las más famosas. de hecho. Todos creemos que nada más porque el hecho de que nuestro sistema inmunológico está atacando a nuestro propio cuerpo significa que tenemos un sistema inmunológico muy fuerte. Y la verdad es que no hay nada más lejos de la verdad. O sea, este defecto donde el sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos también nos altera nuestro funcionamiento contra la defensa de cualquier otro bicho o bacteria o virus, lo que sea. O sea, tenemos un sistema inmunológico deteriorado. Okay. Entonces, la misma enfermedad te da este riesgo. Y aparte los tratamientos que tengo que dar yo, estamos a recordar que tengo que apaciguar a la enfermedad autoinmune para que deje de atacarme a mí mismo. Yo tengo que dar medicamentos que apaciguen el sistema inmunológico. Entonces también me predispone eso también a infecciones. Es por eso que tener un esquema completo de vacunación del adulto o del niño es importantísimo. Entonces, y más sobre a veces a lo mejor infecciones como la influenza o como el neumococo, que nos pueden causar una neumonía, en un paciente que lo tengo con estos medicamentos o que tiene una enfermedad, y aunque no tenga estos medicamentos que alteran el sistema de las defensas, puede verse mucho más exacerbada, más intensa que en un paciente que no los tiene. Entonces, de hecho, los pacientes como enfermedades autoinmunes tienen 2 veces más riesgo de tener una hospitalización por una infección que cualquier persona de la población general. Entonces, sí tiene que ser algo que tenemos que estar tocando siempre cerca del paciente, viendo, porque la vacuna es importante. A veces algunos medicamentos no te exponen a tanto riesgo, pero de todos modos la enfermedad como tal sí te confiere el riesgo de la enfermedad. Pero me dices que parte de tu tratamiento también es que ellos tengan esas vacunas. ¿Qué pasa si acabamos de mencionar que los adultos, pues ya a lo mejor no tendría caso ponerles las vacunas? Regresando en la pausa me gustaría despejar estas dudas, así que quédense con nosotros, en un momento regresamos. Hablando de la importancia de la vacunación y despejando todas las dudas que tenemos acerca de este tema, que son muchísimas, y justamente estábamos contigo, Kiber, conversando el tema de cuando le estás dando tratamiento a un paciente tuyo que tiene algún padecimiento reumatológico. Entonces, sí hay esperanza para ese paciente, sí hay esperanza, aunque le falte alguna que otra vacuna y ya sea un adulto, si no es la de tuberculosis, sí se pudiera aplicar y sí vale la pena. Claro, definitivamente. O sea, el caso particular que hablábamos de la BCG es para prácticamente niños. Que la BCG es la misma de tuberculosis. Sí, okay. Es la misma. Y en adultos, bueno, hay una cartilla de vacunación un esquema de vacunación para adultos. Y en un paciente reumatológico hay muchas cosas que hacer. De hecho, de las 5 vacunas que se tienen que considerar siempre un paciente con una enfermedad reumatológica está el de la influenza, el virus de la influenza. Generalmente vienen con virus
que se presentaron el año previo en nuestra comunidad. Está también el del neumococo, que se aplica cada 5 años. Está también la hepatitis B y la hepatitis C, y particularmente la hepatitis B. El herpes zóster, que es una reactivación de la varicela, particularmente pacientes que tienen este sistema de las defensas alterado. Y finalmente el virus del papiloma humano, que definitivamente lo platicamos ahorita fuera del aire, que confiere menos riesgo, aunque ya estés expuesto al virus, confiere menos riesgo o menos agresividad a la presencia de un cáncer asociado al virus del papiloma humano. Entonces sí hay mucho por hacer, y más si te estoy yo dando un tratamiento que pudiera alterar la manera en que tu sistema de las defensas responde ante una infección. Obviamente ese es el objetivo de mi tratamiento como reumatólogo, porque no quiero que respondan tanto tu sistema de las defensas contra tus riñones, o contra tu hígado, o contra tu cerebro, porque ese es el problema. Pero te tengo que también defender, tengo que encontrar ese equilibrio tengo que alterar un poquito tus defensas, pero sin que te me infectes de nada. Claro. Entonces estamos en un equilibrio constante. De hecho, la doctora Cintia y yo tenemos muchos pacientes en conjunto que estamos en ese equilibrio siempre, ¿no? O sea, siempre estamos en el estira-afloje, es el de para acá, de para allá, y ahí estamos siempre, pero porque es una línea delgada, y se ocupa mucho tener el apoyo de infectología en este caso, definitivamente. Y el tratamiento es importante, que a pesar de que suene muy feo, de que voy a alterar cómo funcionan tus defensas, pues justamente tu enfermedad, si no altero las defensas, tu enfermedad va a evolucionar y gana. O sea, yo como médico tengo que ponerme en la situación de lograr el equilibrio, porque tampoco quiero que te pase nada. Claro. Entonces la situación a veces no es tan sencilla, pero también no quiero que suene algo como algo muy fatalista, porque realmente tampoco estamos frente a constantes infecciones graves, ni mucho menos. Lo que más vemos, al menos en pacientes de reumatología que están con estos tratamientos, son infecciones de vía aérea superior, faringitis, rinitis, infecciones de vía urinaria, gastroenteritis. Definitivamente están reportadas cualquier tipo de enfermedades, de meningitis, neumonías, cosas muy graves, pero no son las por cerca ni las más comunes. Y aparte, hay se sobrereportan los casos. Un paciente que está con otros medicamentos, luego se reporta un caso asociado al uso de este medicamento. Y un paciente que lo tiene de manera no está usando ningún medicamento, no tiene ninguna enfermedad, tiene menos reporte. Entonces hay menos casos reportados en pacientes que no tienen el medicamento. Claro. Platicábamos también, por ejemplo, de la vacuna del papiloma humano, que yo te decía, Cintia, que creía yo que era opcional. Me dices que ya es una declaración, una recomendación universal, que sí se aplique la vacuna. Así es. Como lo comentábamos al inicio, o sea, cada país emite el esquema de vacunación dependiendo de los casos que tiene de la enfermedad, y desgraciadamente pues intervienen mucho lo que son cuestiones de fondos. Entonces, lo que pasa en México es que hemos enfocado la vacuna de papiloma humano, o sea, los fondos se han ido hacia los niños, que pues tratando de evitar que lleguen hacia a su vida sexual activa ya protegidos, ¿verdad? Entonces, ponemos la vacuna en edad escolar, pero pues esas son recomendaciones dentro de México. La verdad es que las recomendaciones a nivel internacional te dicen que la vacuna se puede aplicar y está recomendada para niños a partir de los 10 años, y hombres y mujeres hasta los 42 años de edad. O sea, no es nada más para mujeres. La vacuna, vuelvo a lo que también habíamos comentado, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la vacuna es disminuir la cantidad de casos de cáncer asociados al virus de papiloma humano. Entonces, de esa manera, a nivel internacional y por los estudios que se le han dado durante todos los años que se ha aplicado la vacuna en el mercado, nos dimos cuenta, y el año pasado se emitió la recomendación, que incluso hasta los 42 años, o sea, incluso ya habiendo iniciado vida sexual y ya habiendo a lo mejor tenido el contagio del virus, los casos de cáncer disminuyen si yo me aplico las dosis completas de la vacuna. Entonces, eso prolongó la edad hasta los 42 años, que es cuando está, o sea, de recomendación en la que se aplique la vacuna. Y es universal realmente. Entonces, en nuestro sistema de salud va a estar muy enfocada hacia los niños, pero a lo mejor si de forma privada o de alguna otra forma yo consigo aplicarme la vacuna, totalmente recomendada. ¿En dónde la aplican? Aquí me pregunta la del papiloma humano. La vacuna, así es, ginecólogos principalmente son los que aplican vacunas. Existen centros de vacunación también particulares donde también podemos ir a conseguir las vacunas. Obviamente en caso de niños, los pediatras también a la edad a la que le corresponde el niño, ellos podemos conseguir la vacuna y aplicarla.
Entonces, en México hay disponibles dos tipos de vacuna. ¿Cuál tipo me corresponde a mí? Pues bueno, eso ya depende de la recomendación de tu médico. Y pero al momento de que yo completo el esquema con cualquiera de las dos vacunas, mi probabilidad de desarrollar cáncer por virus de papiloma humano disminuye en más de un 85%. Creo que eso que mencionabas me parece muy importante porque también conozco gente que dice, no, pues yo le pongo la vacuna de la influenza un año y como quiera les da. Pero ahí es importante lo que decías, o sea, te pones la vacuna no para que no te dé nada más, sino para que no te mueras. Exactamente, o sea, hay a veces como que tenemos la falsa creencia de que la vacuna es para que no me dé, pero la verdad es que cada vacuna tiene un objetivo. Por ejemplo, influenza, el objetivo de la vacuna se recalca mucho cada año. Te puede dar influenza incluso aunque te hayas puesto la vacuna, pero el cuadro que te va a dar de influenza va a ser mucho menor, a lo mejor no te va a incapacitar tantos días y lo principal es que no te va a llevar al hospital, a terapia intensiva y tampoco tienes riesgo de morirte si yo me puse la vacuna. Desgraciadamente, los casos que vemos de pacientes que fallecen por neumonías, por influenza, no estaban vacunados. O sea, ese es el común denominador, pacientes no vacunados. Pacientes de a lo mejor alto riesgo, pero no vacunados. Bien. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Diana, ya para cerrar este panel? Pues ya para cerrar este panel, que las vacunas salvan vidas, es muy importante que lo sepan, las vacunas ayudan a mantenernos sanos, es muy importante que cumplan con todo el esquema de vacunación. Es mentira que causen alteraciones neurológicas, en los niños no pasa absolutamente nada, solamente los produce más sanos y adultos más productivos. Un punto bien importante también, tú que estás en el tema de los niños, hay gente que prefiere ponerle las vacunas separadas, así le llaman, porque ya ves que hay muchas, que la pentavalente, que la no sé cuál, que vienen en combos y que prefieren ponerlas separadas. Casi ningún médico lo acepta, pero sí hay uno que otro que de pronto sí te acceda a ponértelas separadas. ¿Tú recomendarías que fuera como viene en el esquema? Pues es que hay varios tipos de vacunas tanto en el sistema de salud como en el mercado. Entonces, no hay unas que te puedas poner una por una, hay unas que no se pueden, o sea, por ejemplo, no se pueden separar porque así vienen ya de componente. Pero eso también depende de cada persona, o sea, se pueden poner separadas o se pueden poner juntas. Pero lo importante es que se las pongan, o sea, es importante que pues se las nos pongan. quedamos con eso. Diana Kiber, de tu parte. La verdad es que me gustó mucho el panel porque esto es un tema que está muy controversial siempre en estos últimos años, y bueno, en el caso de las enfermedades reumatológicas no es la excepción. Nosotros vemos la parte del sistema inmunológico y también tenemos que evaluar el momento adecuado para tu aplicación de la vacuna, porque al momento de iniciar algún tratamiento o de algún tipo de los que damos los reumatólogos, el tiempo, el momento es importante y las vacunas no es un motivo de tener miedo, es un motivo para que estés más seguro y que tengas, en el caso de reumatología, que nada más te preocupes por la enfermedad y que esa preocupación se la dejes a tu médico, tú estés tranquila. Nunca es tarde para vacunarse, entonces lo pueden revisar con sus médicos correspondientes si tienen dudas y ya para que podamos hacer algo al respecto. Muchas gracias por compartir este espacio con ustedes. La doctora Cintia Peña, infectóloga, estuvo con nosotros. La doctora Diana Gómez, pediatra neonatóloga y por supuesto Kiber González. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Espero que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Les recuerdo que pueden leer este editorial de Dominio que se titula Llamadas falsas por ruido y violencia familiar. Le exigimos mucho a los policías y los reconocemos poco. Parte de lo que dice Santiago Roel, director del semáforo delictivo. Resulta que se hacen muchas bromas de pronto por parte de los niños y adolescentes al sistema de emergencia, al 911, a los policías y los distraemos de su chamba verdadera. Entonces, si les queremos exigir y si queremos que den resultados, hacer conciencia con esto. Parte de lo que viene en el editorial que ustedes pueden revisar en la plataforma de Dominio Medios. Que tengan un excelente fin de semana. Me encanta compartir este espacio con ustedes y me encanta conocerlos, escucharlos y que enriquezcan este programa. Bonito fin de semana.